relacionado con aquella tragedia ocurrida el 2 de noviembre del año 2011. Es claro que en aquella oportunidad el tribunal condenó a Julio César Joffre por su imprudencia, por su impericia, y que esa sentencia, como bien lo señala el señor fiscal de Cámara y el doctor Lopazo, pasó a cosa juzgada. Nada vamos a discutir de ello. Y fíjense que en aquel juicio hubo factores determinantes en el obrar de Joffre que terminaron por responsabilizarlo en forma primaria del accidente. Y estas maniobras que realizó Joffre quedaron plasmadas en aquella sentencia y fueron objeto de prueba. Fíjense que en aquella oportunidad y en aquel juicio se incorporaron sendos informes técnicos que nos dieron un panorama inequívoco de que la maniobra efectuada por Joffre había sido en un primer momento imprudente por haber intentado cruzar un paso a nivel sabiendo y viendo que se aproximaba un convoy, una locomotora con 44 vagones. Y una maniobra imperica que también surge de aquellas actuaciones que al aminorar la marcha para intentar pasar el paso a nivel, dice el licenciado en física, doctor Julio Venegas, en aquel informe obrante a foja 516 del expediente principal, dice que redujo la marcha a 10 km/h para intentar pasar la vía del tren. Esto también fue corroborado por aquella completa pericia que también todos tuvimos tiempo de ver y conocer, pericia accidentológica, elaborada por la jefa del área técnica, la licenciada Karina Bernal. La licenciada Karina Bernal en aquella pericia nos dijo que, habiendo constatado todas las constancias de la causa, incluso habiéndose hecho presente a los fines de observar el colectivo in situ cuando ya había sido secuestrado, observan que la palanca de cambio se encontraba en trasera. Esto es una muestra técnica de que, obviamente, el chofer, una vez que este vehículo que circulaba en una marcha tercera a 10 km/h se para. Cualquier auto que uno circule en marcha tercera se para. Y que esa marcha quedó en tercera. Por eso el vehículo no le arrancaba. Era un vehículo de gestión electrónica. Tenía un sensor. Si ese vehículo no se encontraba en punto muerto, jamás iba a arrancar. Y esto lo dice no solamente las dos pericias, sino el primer informe técnico que se hizo la Jefatura de Policía, División Criminalística, a foja 165 de auto principal. Entonces tenemos este antecedente, un chofer condenado por imprudencia, por impericia, lo cual no es motivo de discusión. Ahora, ¿es posible trasladarle la responsabilidad a Mabel Intertiópolos, la responsabilidad penal de mano propia efectuada por Joffre? ¿Se puede aplicar la teoría objetiva del delito para traerla al proceso y responsabilizarla por los hechos de Joffre? ¿Es ella la responsable de este trágico accidente? Y digo esto porque en aquella oportunidad también tuvimos oportunidad de conocer de cómo el Estado Nacional, la concesionaria A Logística, violaba la ley
Es indiscutido la responsabilidad de Jofre, pero es indiscutido la responsabilidad del Estado Nacional, que desde el año 1981 tenía el deber de cumplir en ese paso de nivel con la barrera sonoro-lumínica. Año 1981. Estado Nacional tenía que cumplir con la colocación de una barrera. Eso después tampoco lo hizo la concesionaria AL. Y la concesionaria AL, luego de tuvo que ocurrir esta tragedia para que le quitaran la concesión, porque cuando la concesionaria AL asume la explotación de este ramal, ella asume la responsabilidad de colocar las barreras sonoro-lumínicas. Estamos hablando del año 2005. En esta cadena de responsabilidades tendrían que estar sentados los directivos de AL. Primero el secretario de Transporte, que desde el año 81 tenía la obligación en este cruce de poner barrera. Al lado tendrían que estar los directivos de AL, que cuando asumen el control de este ramal estaban obligados a hacer las inversiones concretamente de barrera. Pero fíjense qué pasó con AL. Es increíble. Y digo que es increíble porque luego de esta tragedia, tuvo que ocurrir esta tragedia para que entre en funcionamiento el mecanismo nacional de auditoría. La Auditoría General de la Nación de mayo del año 2012, después del accidente, es clara. A esa fecha, estamos hablando de mayo del 2012, acumulaba más de 23 millones de pesos en multas. ¿Y qué eran las multas que se le aplicaban por la autoridad de aplicación? Justamente el no cumplimiento con el plan de colocación de 150 barreras, de mantenimientos del tren rodante, faltas todas calificadas como graves. Pero ¿saben, excelentísimo tribunal, qué es lo más grave de todo? Que el Estado Nacional miraba para otro lado. El Estado Nacional no solamente no hacía cumplir la ley, sino que apañaba a la empresa. Tampoco la sentencia de este tribunal. Y con todo atino, el tribunal, en aquella sentencia, le requirió para que se cumpla con la ley. Al día de hoy, ya vamos a ver si se cumplió o no. Pero fíjense, a esa fecha, con esa auditoría, no solamente debía más de 23 millones de pesos de multa, sino que eran todas por faltas graves, incumplimiento grave. Y que además debía más de 240 millones de pesos porque no pagaba el canon. Entonces, hay que ser realista. No cabe duda de la responsabilidad del Jofre, pero tampoco cabe duda de la responsabilidad del Estado Nacional a través de su órgano de aplicación, que desde el año 81, más de 20 años antes, tenía que cumplir la ley, y al lado los directivos de AL en esta cadena de responsabilidades. Tan grave era la situación que le quitaron la concesión, pero tuvo que ocurrir esta tragedia, la tragedia Sanjita, para que en ese momento el ministro del Interior, Randazzo, le quitara la concesión a AL. Todos tienen que saber, la ciudadanía completa tiene que saber quién le dio la concesión a AL, quién firmó la concesión, quién amparó a AL que violara la ley, el Estado Nacional. En ese momento el que firmó la concesión fue el ministro de Vío. Aún así, y a pesar del fallo de vuestras excelencias, ¿qué pasó? Ese mismo cruce volvieron a haber accidente. 18 de enero del 2018, un camión con la locomotora. 29 del 5 del 2019, con una camioneta.
un tren que pasó por la ciudad de San Luis a 70 kilómetros por hora, recorrió 150 kilómetros, fue detenido acá en San Luis sin maquinista, excelentísimo tribunal. Es muy grave la situación. Son ellos los primeros que tendrían que estar, los directivos de AL, tal como se ordenó en aquella oportunidad que se los investigara, que se los trayera a proceso, porque no eran los maquinistas los responsables, eran los directivos. Eran los directivos porque no cumplían directamente la ley, violaban la ley. De más está decir que la señalización en aquel momento no era la que ordenaba la legislación vigente. Tuvo que ocurrir esta serie de accidentes para que cambiara, para que se pusieran carteles, para que se pusieran luces en el cruce, para que se hiciera una rotonda previo al cruce de la vía. Fíjense que también la locomotora, recordemos todos, que no llevaba este artefacto de seguridad que se llama meñaque, que también está prevista en la normativa ferroviaria. Es un dispositivo que cualquier objeto que se le cruce lo desplaza a cualquiera de sus lados, es como una punta de lanza. Esa falta de dispositivo hizo que este tren enganchara y arrastrara al colectivo en vez de desplazarlo hacia uno de sus laterales. Tampoco cumplió en aquel momento, y también fue sancionado con una falta grave, no sacar los obstáculos de la vía, estas piedras famosas que hicieron que el colectivo se vuelque. Entonces, este antecedente, quiero que todos lo conozcan, porque este antecedente es el primero en esta cadena de responsabilidades. Ahora vamos a ver y vamos a analizar la responsabilidad de Mabel. Si ella tiene que responder en base a la imputación objetiva del delito, si ella obró sin tener en cuenta el debido cuidado propio de su actividad, y si ella violó los reglamentos que tenía a su cargo. Y en este sentido, debo decir que hay puntos centrales que también vienen de la requisitoria de la acusación fiscal de instrucción. Hablemos de la falta de descanso. La falta de descanso que le atribuyen a Joffre, relacionada con declaraciones vertidas por algunos testigos que depusieron en la causa. En relación a esto, debo decir que son 2 testimonios y 3 cámaras GESEL que hablan de esta situación. Y para ello tengo que ser muy claro al momento de valorarlo, y el tribunal tiene que ser muy claro al momento de valorar esta declaración. Y digo esto porque si nosotros de una declaración solamente tomamos un párrafo y a ese párrafo le damos la interpretación que nosotros queremos, es obvio que le vamos a dar también el sentido. Pero si nosotros valoramos en conjunto la declaración como se debe hacer en una sentencia, nos vamos a dar cuenta de que las manifestaciones que se pretenden utilizar como cargo de estos testigos no son tales. Y por eso quiero ser muy puntilloso en esto, porque todos tienen derecho a saber. El pueblo tiene derecho a saber. No solamente la justicia y las partes que estamos en este debate. Todos tenemos derecho a saber y conocer la verdad. Estas 2 declaraciones a las que me refiero son la del enfermero Pablo Andrés Díaz y de un ex chofer, Carlos Ramón Suárez, ex chofer sindicalista. Pablo Andrés Díaz dijo, cuando le preguntó en la sala que estaba asistiendo Joffre qué había pasado, textualmente dijo el testigo: ¿vos sabés lo que pasó? ¿Qué cagadas se mandaron? Y Joffre le contestó. Me miró y me dijo: no me acuerdo de nada. No sé si me dormí,
algo falló, no me acuerdo. Me dio a entender como que venía a trabajar. Esto coincide con lo que dice Joffre en aquella oportunidad. Él dice que perdió el conocimiento. Él dice que venía a trabajar. Grillo dijo que venía a trabajar. La querella dijo que venía a trabajar. Es más, a eso se refirió expresamente el doctor Lorpazo cuando dijo: entró a trabajar a las 5 de la mañana, a las 13 horas se le vencerían las 8 horas de trabajo. No, señor presidente, no, excelentísimo tribunal. El convenio colectivo de trabajo prevé una jornada de 8 horas y prevé 4 horas más de horas extras. Lo que sí es taxativo el convenio de trabajo y que se tiene que respetar son las 12 horas de descanso. El último viaje que hizo a Interfábrica, el señor Joffre, culminó a las 3 de la tarde. No pasaron 12 horas, pasaron más de 14 horas. Eso es lo que se tiene que respetar. Ahora, es Mabel la que tiene que velar de que si su chofer se fue a su casa a descansar, no haya dormido porque su hijo lloró, porque salió de noche. ¿Quién es responsable si el chofer descansa o no descansa? ¿Es ella? ¿Es Grillo? ¿Es Ragusa? No, cada uno es responsable de sus propios actos. La jornada de descanso estaba cumplimentada. Él estaba en óptimas condiciones laborales de efectuar el viaje. Pero vamos más allá, analicemos el testimonio de Suárez. Porque en esto se generó una psicosis a raíz de declaraciones o versiones periodísticas de un medio nacional, el diario Clarín, donde en teoría Suárez habría manifestado de que este hombre no había dormido 3 horas, que venía de trabajar la noche anterior y que lo pusieron de alguna manera en forma intempestiva en este viaje. Se lo cita Suárez, se lo trae, el fiscal Lute lo trae. Le pregunta, le muestra la nota, está adicionada de causa. ¿Usted dio estas declaraciones, el señor Suárez? Le dio esta declaración a Clarín y él le dijo: no, yo a Clarín no le di ninguna nota. Sí, se nota con algunos periodistas. Bueno, pero dijo esto. Dijo esto de que el chofer venía sin dormir, que había dormido 3 horas. Voy a ser textual porque tienen que conocer realmente la verdad. Contestó: me hicieron preguntas de todo tipo. ¿Qué es lo que podía haber pasado? Yo les dije que yo no soy el chofer. Pero para mí se puede haber quedado dormido y esto se llama el sueño blanco. Es una impresión del testigo de qué piensa que puede haber pasado. Cuando se le preguntó si él sabía algo, no sabía nada. Es la impresión de lo que él piensa que podría haber pasado. Ni siquiera un testigo de oído, le podemos decir: bueno, me lo contó la vecina, que tampoco tiene ningún valor probatorio, porque se le dice en el tribunal, todo el mundo lo sabe. Entonces hay que ser moderado y mesurado al momento de valorar la prueba, sobre todo cuando se pretende utilizar en el carácter de incriminante. Respeto la posición subjetiva que cada una de las personas que se vieron afectadas por esta tragedia puedan tener respecto de los hechos, pero tenemos que ser objetivos al momento de valorar la prueba. Vamos más allá. Dirán: esto es una impresión personal del abogado que lo defiende. Se preguntarán que es parte de una estrategia defensiva. Quiero decirle a todas y cada una de las personas presentes en esta sala que todo lo que digo está documentado y es parte del material probatorio incautado en la causa. Por esas cosas del destino,
el día de hoy pude tener acceso a documental que estaba secuestrado y que se incorporó en la causa. Y dentro de esa documental está la inspección técnica del colectivo hecha por la autoridad de aplicación, vigente al momento del accidente, y está la planilla del día 2 de noviembre del año 2011, cuando Jofré toma el servicio. 5:38 toma el servicio y comienza su jornada laboral.